Bonjour à tout le monde. Bueno, ¿cómo es posible que una fecha como hoy, 9 de mayo, fecha en la cual se conmemora la caída del ejército nazista de Hitler, pueda dividir al mundo en vez de unirlo? Porque a menos que queramos desconocer totalmente la historia, y en ese caso seríamos unos imbéciles, ignorantes, movidos por un odio injustificado o por un ideologismo desmedido contra Rusia, porque les recuerdo que la derrota del ejército nazista alemán por parte del ejército ruso en 1945, un 9 de mayo, poniendo fin a la guerra mundial más sanguinaria y larga de la historia moderna, debería ser un motivo de júbilo para todos, no solo para los rusos. Y sin embargo, no es así. Hay quien prefiere callar o no festejar, tergiversar o polemizar con las fechas como si unas horas más o menos cambiaran el verdadero resultado de los acontecimientos. Incluso algunos, y no voy a mencionar nombres, prefieren criticar y condenar a Rusia por haber logrado tal hazaña. Y eso tiene un solo nombre, o mejor dicho, eso no tiene nombre. Si te interesan estos argumentos, pues quédate hasta el final. Esto es como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. El 7 de mayo de 1945, el general alemán Alfred Jodl firma una rendición en la ciudad francesa de Reims, y todos se preguntan por qué Alemania tuvo que firmar una doble capitulación. Bueno, las teorías son muchas, tantas, y en mi opinión casi todas tratan de tergiversar o restarle importancia al hecho en sí, cuando una cosa era clara: Alfred Jodl no era el general en jefe del ejército alemán, era simplemente el jefe del mando de operaciones de la Wehrmacht, quien entre otras cosas no tenía ni el grado ni la autoridad para firmar una capitulación tan importante. Según la historia, Hitler había nombrado al almirante naval nazi Karl Dönitz como su sucesor en caso de muerte. El problema era que Dönitz seguía sin firmar y seguía además tomando tiempo para, según las fuentes históricas, tratar de convencer a los aliados de Rusia, o sea, a que Francia y Estados Unidos e Inglaterra le volviesen las espaldas a la Unión Soviética y así Alemania pudiese continuar con la guerra. Algo poco probable, visto las condiciones deplorables en las cuales versaba lo poco que quedaba del ejército nazista. Pero dicen las buenas o malas lenguas que la decisión la tomó Eisenhower. Ya, porque algunas de estas fuentes reportan que Eisenhower, oliéndose la trama o el engaño de Dönitz, pues insistió a que Jodl firmara un acta de capitulación sin negociaciones. Y me preguntan que por qué Joseph Stalin se enfureció. Pues era obvio, porque Stalin quería, primero, que la rendición de los nazistas alemanes la efectuara oficialmente el oficial más alto en cargo, delante del oficial ruso más alto en cargo, que en aquel momento era el mariscal Georgi Zhukov. Segundo, era obvio que Rusia, visto el precio en vidas humanas que había sacrificado en esa guerra, les recuerdo que fueron más de 26 millones de rusos, pues quisiera poner sus condiciones, cosa que Eisenhower ingenuamente no permitió, insistiendo precipitadamente con la primera firma de Jodl. Así que, digamos, este descuido llevó a que Stalin pretendiese que se efectuara una segunda firma de capitulación en Berlín como Dios manda, y solo ante el ejército ruso, justamente que fue quien ganó esa guerra. En la primera firma, llamémosla firma de corre-corre, supervisada por Eisenhower, que les recuerdo fue en la ciudad francesa de Reims, estaba presente solo el general ruso Iván Susloparov, quien era un comandante militar de la misión de enlace. El problema es que todo este tira y encoge duró algunas horas, más de 20. La primera rendición fue el 8 de mayo a las 23:43 horas de Europa Central. De aquí, la segunda firma, o sea, la oficial, que la efectuó el mariscal de campo Wilhelm Keitel, firmando la rendición incondicional de la Wehrmacht en el cuartel general de la URSS en Berlín. Por lo tanto, se organizó otra ceremonia para recuperar la efemérides en una casa que sobrevivió en las afueras de la capital alemana al finalizar el 8 de mayo, cuando ya era 9 de mayo en Moscú. Debido a la diferencia de usos horarios, el mariscal
mariscal de campo Wilhelm Keitel presentó la capitulación de la Wehrmacht al mariscal Georgi Zhukov en el cuartel general del ejército soviético en Berlín, Karlshorst, el 9 de mayo de 1945. Pero increíble, Wikimentiras sigue reportando que la segunda firma, que fue la oficial, fue el 8 de marzo del 45, o sea, el Día Mundial de la Mujer. Ahora bien, hice todo este breve recuento histórico para aclarar algunas dudas respecto al por qué ciertas naciones aliadas europeas celebran el 8 de mayo y no el 9. Y concludo preguntándome, ¿y dónde está el problema? Con todo lo mal que me pueda caer Stalin, creo que en este caso sus pretensiones eran más que justificadas y creo sinceramente que aliados en buena fe lo hubieran aceptado tranquilamente, porque al final todos estos aliados, menos los norteamericanos que obviamente llegaron tarde al conflicto, dejaron que los rusos terminaran la guerra solos, visto que ellos, Francia e Inglaterra, se quedaron a pie sin ningún tipo de recursos para seguir combatiendo hasta el final contra los nazis. Así que, queridos amigos del canal y no solo, Rusia derrotó oficialmente y con todos sus méritos al ejército nazista alemán el 9 de mayo de 1945. Esto es Del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Spasiba Rossiya. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.